Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. La crisis política que precipitó la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski terminó el viernes al mediodía con la toma de mando de su primer vicepresidente. En solo 48 horas, Martín Vizcarra pasó de embajador en Canadá a presidente de la República. Un desenlace que hasta el último lunes era, por decirlo menos, improbable, pues la segunda moción de vacancia contra el aún mandatario Kuczynski no contaba con los votos suficientes. Esta es la cronología de una semana de visitas y videos, guerra política con muertos y heridos, caídas y surgimientos que cambiarían la vida de un país entero. Hasta inicios de esta semana, haciendo sumas y restas, parecía que la oposición no llegaría a los 87 votos necesarios para vacar a PPK en el pleno del jueves. Congresistas fujimoristas ya empezaban a abandonar el barco de la vacancia, mientras el lunes Fuerza Popular denunciaba una supuesta compra de votos por parte del Ejecutivo. $200.000 en mano a los congresistas, más 8 proyectos para su región. O sea, que si yo voto en contra de la vacancia, ¿el presidente va a atender a mi región? ¿Acaso no es la obligación del presidente atender a todas las regiones? El martes PPK negaba enfáticamente que el gobierno estuviera intentando comprar votos ofreciendo obras o dinero. Las acusaciones de que se estarían comprando votos para la vacancia. Esos son cuentas. Lo que no imaginaba PPK ni su entorno era que ya existía una auténtica operación de inteligencia que había tenido éxito y estaba ya en su fase final. Solo o acompañado, por consigna o por temor, aún nadie lo sabe a ciencia cierta, se trataba de un plan que tenía un solo rostro: Moisés Mamani, un congresista puneño prácticamente desconocido con un par de denuncias por haber falseado documentación en su hoja de vida y haber despedido a una asesora embarazada. El congresista de bajo perfil empezó a salir en algunos medios con un discurso diseñado para colocarse de carnada política en medio de un escenario de apetito por frenar la vacancia. Mamani insinuaba que su voto por la vacancia de PPK no estaba alineado con su partido. Al mismo tiempo que daba estas entrevistas, según fuentes confiables, llegaban voces al mismo seno del gobierno y del kenyismo que aseguraban que Mamani era un voto seguro contra la vacancia y que junto con otros 3 parlamentarios más tenía decidida su conversión en Avenger de Kenji. Era el golpe de suerte que el gobierno jamás vio como una amenaza. Así fue que el mismo jueves 15, después del pleno en el Congreso, Moisés Mamani es recibido por el mismo Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo y el congresista Guillermo Bocángel. ¿Te vas a desconfiar de Kenji? Que me pasen y te quitan, puta madre. Moisés, ¿tú ya me conoces ya? No, sí. No te voy a estar hueveando ni jamás haría eso. Guillermo Bocángel calcula que Fuerza Popular no tendrá los votos suficientes para vacar a Kuczynski. ¿Ellos por qué están preocupados ahorita? Porque han tenido 86. O sea, con esta gente no han llegado. Pero del APRA, mínimo dos, que es Luciana y el Castillo, no van a votar. En la Acción Popular, mínimo 2, Román y Delania no van a votar, ya hay 4. De APP son 6, ya son 10. Vieira, 11. Hay un rojo fijo, un rojo. Ya tiene 75. 12. No me agarro 75. 12. El video permite escuchar la conversación por partes. Se desconoce la versión completa, pero en la versión presentada por el Fujimorismo, Kenji es quien se despacha sobre obras para su región y votos contra la vacancia. ¿Qué es lo que tú quieres? Obras para tu región, desarrollo, progreso, y los que votaron a favor de la vacancia en la primera ronda, todos eran de cómo trabajo. Bocángel intenta convencerlo asegurándole que cuando el oficialismo y sus aliados Avengers tengan la mesa directiva del Congreso en su poder, él también podrá beneficiarse de la repartición de contratos de personal. ¿De quién va a ser la mesa? Va a ser nuestra. Entonces tú tienes 5 chambitas o 3 chambitas de gente, vas a manejar la mesa, vas a manejar contratos, le vamos a quitar la administración del Congreso, la presidencia ya no va a ser de Fuerza Popular, eso sí, ya quitártelo por seguro. Ya no tengo mayoría. ¿Y qué compras? Manejas contratos, ¿no? Por ahí pues vigilantes, no sé, administrativos. Alexei Toledo y Guillermo Bocángel le explican la forma como podría beneficiarse de las obras y sabe utilizarlas electoralmente. Y le dicen que pueden ponerlo en contacto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra. Tú agarras y métete a 2 provincias grandes, a las 2 provincias más grandes de Puno. Electorero. No es las chiquitas van a tener su vainita, pero la más grande necesita una carretera, ampliación, apertura, pack. Vamos con Bruno. Yo te digo, el lunes yo te digo con Bruno. Muy aparte, Kenji es el que dice a todos. Si tú quieres que Bruno te lo diga, se lo dice a todos.
Vas a ver gente que ese día vas a ver su voto. No solo de Fuerza Popular, ¿no? Para terminar de convencerlo, Bocángel le ofrece una reunión con el mismísimo presidente Kuczynski. Y si tú quieres, aparte de que te reúnas con tal, vas a estar con el presidente de la República sentado comiendo en la casa de él. Y nadie te va a ver también, igual va. Él te va a decir, si tú quieres ir a algún ministro, vamos. El día que yo llamo así, llamo clic, Mercedes Arau, quiero hablar contigo, ha venido 4 alcaldes, llama. Le llamas, tienes la entrada, hablar con él. Te recibe Fujimori, te dice apóyame, quiero que me apoye mi libertad. Luego te recibe el presidente de la República. ¿Qué más? Almuerza con el presidente de la República y te va a decir tal. ¿Qué más confianza? Ya vas a desconfiar. Ya, confía en la concha de madre. Sí, primero te sirve piqueitos y después ya viene el almuerzo. En buena cuenta, lo que Kenji y Bocángel le ofrecen a Mamani es gestionar obras para su región con el Ejecutivo a cambio de su voto contra la vacancia. Escucha, versiones pasan una otra cosa, puta, que si no haces esto te va a perder la fiscalía, puta madre, te vas a sacarte la mierda. No sé. Vas a tener del lado del gobierno. La misión que parece haber tenido Mamani era grabar todas las llamadas telefónicas que tuviera con Kenji y los Avengers o con cualquier otro político del entorno de PPK. Y si lograba reunirse con ellos, grabarlos no se sabe aún si con su celular o con un dispositivo oculto. El siguiente en ser grabado fue el abogado de Kuczynski, Alberto Borea. A este último se le habría dicho igualmente que el congresista Mamani ya era un voto seguro por el presidente y que solo tenía algunas dudas sobre la validez legal de este segundo intento de vacarlo. Es así que la cita entre el abogado y el congresista para aclarar el tema se da el lunes 19 al mediodía en un restaurante. Mamani se presenta con otras 2 personas, supuestos asesores de otros 2 posibles disidentes del fujimorismo. En la conversación se habría tratado el tema de la vacancia, pero el puneño habría sido quien insiste al defensor de PPK sobre las obras en Puno, razón por la que este lo deriva con el ministro Yufra proporcionándole su número telefónico. Ya, antes que vaya, llámame. 443 102 ya. Están apurados, quiero que vamos a dar vueltas. Esta persona que pidió una reunión conmigo para hablar de los temas jurídicos y para que explicara las aristas jurídicas de lo que es, digamos, la improcedencia de la vacancia, yo tuve efectivamente a bien reunirme con él. Él habla de Bienvenido Ramírez y de Kenji Fujimori. Yo le digo que no tengo el placer de conocer a ninguno de los dos y en consecuencia yo sobre eso no puedo hablar. Yo digo, yo no tengo nada que ver. Si tú quieres tener relaciones políticas, o sea, cosas políticas, habla, te pongo en contacto con alguien del Poder Ejecutivo para que hable sobre eso, porque es normal que los parlamentarios, digamos, trabajen digamos, en relación con el Ejecutivo. O sea, a mí no me parece nada extraño. El intermediario entre Mamani y Borea fue el gerente de la SUCAMEC, Freddy Aragón, quien también fue grabado en video por el parlamentario puneño. Aragón incluso le detalló cómo es la modalidad que utilizarían los congresistas para enriquecerse con las obras públicas. ¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? Ya, tú agarras, a ver, ¿qué alcalde tienes? Ya, ok, digamos el alcalde provincial. Ya, muy bien. ¿Cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones, ya, ok. 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Pucha, la plata te llega así fresquita, pues, hermano. Imagínate, de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás. Hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo. El mismo lunes en que le proporcionan el número, Mamani llama al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, y también lo grabó. Mamani le dice que Salaverry lo está llamando para pedirle explicaciones por lo que acaba de declarar a la prensa. Recordemos que había declarado que estaba por votar en sentido contrario a su bancada. No le contestes, no le contestes. Aquí lo vas a contestar. Ya, mejor. Escúchame, esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano. Te van a pedir explicaciones que por qué has dicho eso, la prensa, bla, bla, bla. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa. ¿Me entiendes? Hasta que timbre este pate. Ya, yo lo digo, ya pues. Tú dile, yo todavía no sé cómo mi pueblo no quiere vacancias, pues.
Yo represento a mi pueblo. ¿Qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No. Sí, me doy firme cuenta. nomás, compadre. Tú firme nomás, tú ya sabes cómo es la nuez, mano. ¿Y qué cosa vas a sacar? Ya, Bruno, no te preocupes, Brunito. Tú tranquilo, ya. Más bien, asegúrame más bien eso, hermano, porque no quiero quedar mal, ¿ya, Bruno? Mi hermano, ya que más seguro, pues acá, ¿con quién acabas de estar? Ya. ¿Quién más seguro? Ya, tú asegura lo otro, más bien. No, sí, como te dije, yo mañana hablo, eso sí, no te preocupes, yo hablo mañana y ya está. Mamani tenía entre ceja y ceja llegar hasta el entonces presidente Kuczynski y grabarlo. Bruno Yufra tramita la ansiada reunión y acuerdan encontrarse cerca de la casa de Kuczynski en la calle Choquehuanca en San Isidro para llegar juntos. ¿Pero cómo hacemos? ¿De dónde nos vemos? Pues más o menos para alcanzar a su casa del presidente, ¿dónde más o menos? ¿A una cuadra, 2 cuadras? Ahí se rizo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. No, cuadra 9 de Choquehuanca. Cuando esté cerca te llamo. Cuadra 9 de Choquehuanca. ¿Ya? Ya, pero súmate un taxi de una vez, pero nos espera a las 7. Ya. Ahí te voy para allá. Ya. De Choquehuanca, justo la calle está cerrada frente a la Huaca. Ya, frente a la Huaca. Las horas se agotaban y Mamani empezaba a correr. El martes se presenta con una actividad casi frenética. Fuentes cercanas a Alberto Fujimori aseguran que Mamani estuvo insistiendo durante el día para ir a visitar al expresidente. Nunca antes lo había visitado. El fin habría sido también buscar alguna declaración polémica. Con quien sí logra una fructífera reunión en los términos de haber obtenido declaraciones comprometedoras es con el más reconocido Avenger de Kenji, Bienvenido Ramírez, a quien graba a escondidas explicándole que se había beneficiado de su cercanía al Ejecutivo gracias a que se abstuvo en la votación del primer pedido de vacancia en diciembre pasado. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse el director del proyecto Cuyango, puse el director del PCI, puse el director de Agroideas. Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes. Estoy poniendo Produce. Estoy poniendo Senasa. Tu gente que te apoyó en tu campaña, tus profesionales, tus abogados, tus médicos, puse el director de E-Salud. O sea, ¿quién será? ¿PPK? ¿El mismo PPK? Sí. Pero, oye, ¿cuánto te han dado? Al Palacio. Oye, pero ¿cómo yo sé, por ejemplo? A todos nos han dado. ¿Cuánto te han dado? A las obras. Ramírez también le ofrece la moneda de oro que Mamani buscaba con desesperación, una reunión con el presidente. Bien, ahorita almuerza con ustedes, PPK. PPK almuerza con ustedes y él se compromete delante de ustedes. Mira, ¿sabes qué hizo PPK? Carlos, dale las obras a Bienvenido. Le cierras el caño a los 61 y le das a todos los Avengers. ¿Por qué crees que estoy bien con Carlos Luz? No sé. ¿Con qué más? Mamani empieza el trabajo de corte y confección hasta llegar el martes por la tarde, solo horas después de que Kenji Fujimori comprara un kit electoral para inscribir su flamante partido Cambio 21. Fuerza Popular convocó a una conferencia de prensa para exhibir y hacer público el resultado del trabajo de Mamani, un auténtico Mamani Gate. En donde le ofrece llevarlo con el ministro Bruno Yufra. Extrañamente, el único que no habló, pero porque no lo dejaron, fue quien grabó todos los videos. El héroe de la jornada fujimorista se mantuvo mudo. Por favor, permítale hablar, sería tan amable. El congresista Mamani, no es que yo no le permita hablar, sino que ya hemos coordinado este tema. El congresista Mamani en este momento se está dirigiendo a la prefectura. Yo estoy seguro que en un par de horas, o de repente mañana temprano, podrá conversar con ustedes y darle esos detalles. Muy amable. La bola de nieve naranja empezó a rodar. Lamento muchísimo las bajezas, las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al trabajar, al operar con esas actitudes delincuenciales, grabando de manera oculta y tergiversando información. La sola promesa de beneficios o ventajas configura el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, todos los involucrados intentaron explicar que lo que evidenciaban los videos no eran prebendas, sino la práctica habitual de gestionar obras para sus regiones. Pese a que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto y la función de ejecutarlo recae exclusivamente en alcaldes y gobernadores en coordinación con los ministerios. Lo que se ha visto en ese video es la gestión que cualquier autoridad hace. No ha habido nada Pero estamos hablando de un contexto de vacancia congresista. Soterrado. Los 130 congresistas siempre se reúnen con los ministros. Esto es una emboscada montesinista. Y aquí tenemos que decir las cosas sumamente claro. Están pretendiendo vacar al presidente Kuczynski como sea. El gobierno no compra a los congresistas.
Eso quiero que quede claro. No se han colocado a nadie, es absolutamente. Lo que pasa es que ha sido, yo con el congresista Mamani somos amigos, nos bromeamos, nos jugamos, ha sido a mérito de un fanfarroneo que ha sido, pero no ha habido ninguna evidencia. Ustedes pueden evidenciar, el actual gobernador político en la región de Tumbes no ha sido cambiado absolutamente en ningún momento. Sin embargo, poco después de que los Avengers lograran salvar a PPK de la vacancia, en febrero de este año el Ministerio de Agricultura nombró a 2 funcionarios fujimoristas. Como jefe del proyecto Puyango Tumbes colocó al ingeniero Edgar Alvarado Córdoba. Y como jefe de Agroideas a Daniel Urbina Huertas, ex candidato al Congreso por Fuerza Popular y muy cercano a Kenji Fujimori. Tras la difusión de los videos, Keiko Fujimori publicó 3 tweets lamentando que su hermano estuviese involucrado en la compra de congresistas, asociándolo al ex asesor de su padre, Vladimiro Montesinos. Cada vez eran más los congresistas que exigían la renuncia de PPK, pero la mañana siguiente lo primero que hizo el entonces presidente fue visitar al cardenal Juan Luis Cipriani. No sabemos si para solicitarle su intercesión por un milagro o para pedirle los santos óleos para su gobierno. Esa misma mañana, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, publicó el audio de la llamada telefónica entre Mamani y el ministro Yufra. Todo había salido como esperaban. Mamani había grabado a Kenji y 2 de sus Avengers ofreciéndole obras a cambio de su voto. Al abogado del presidente dándole el número telefónico del ministro de Transportes y Comunicaciones y al mismo ministro Yufra llevándolo a la casa de PPK. Era muy probable que Mamani también hubiese grabado al presidente Kuczynski en su propia casa. Aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que iban a votar en conciencia. Esa misma tarde, PPK se dirigió a la nación y renunció a la presidencia sin hacer un mea culpa y culpando a la oposición de la crisis. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. Pero esa misma noche dijo esto frente a un grupo de simpatizantes que llegó a su casa. Como todos saben, somos un gobierno honesto y han tratado de tergiversar las cosas con un montón de supuesta información falsa, falsa, falsa. ¡Unos delincuentes! ¡No nos vamos a dejar pisotear por unos delincuentes! Los involucrados en los audios y videos, a excepción de Mamani, fueron denunciados ante la Fiscalía por el presidente del Congreso, quien además anunció que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales iniciará el proceso de desafuero de Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez. Con la operación Mamani, Fuerza Popular mató 2 pájaros de un tiro, minimizó el poder de Kenji y sus Avengers y logró la renuncia del presidente Kuczynski. En el pleno del jueves, los fujimoristas no ocultaban su alegría. Besos, abrazos y algarabía en la bancada naranja la tarde en que el Congreso debía decidir si le aceptaba o no la renuncia a PPK. Pues en caso de no hacerlo, existía la posibilidad de vacarlo por incapacidad moral en ausencia. Pero después de este escándalo, ver sentado ahí al congresista Ramírez y ver sentado ahí al congresista Bocángel como si nada hubiese pasado me da vergüenza, presidente. Esa noche, Mamani anunció para nuestras cámaras que sí había grabado a PPK en el almuerzo en su casa de Choquehuanca. ¿Tiene grabado a Pedro Pablo Kuczynski? Sí. Otras fuentes señalan que no llegó a grabarlo, pero que la sola posibilidad de que lo hubiese hecho forzó a PPK a dimitir. Yo no me estoy enterando por ti, no tenía conocimiento de que se habían grabado. Yo creo que de repente el señor PPK ha pensado que existe ese video y es por eso que ha renunciado, ¿no? Porque sabe lo que se le viene. La mañana siguiente, cuando el vicepresidente Vizcarra ya estaba en Lima listo para asumir la presidencia, PPK anunció que estaba dispuesto a retirar su carta de renuncia si el Congreso aprobaba un texto que estaba circulando en el que se decía que era vacado por traición a la patria, dejando en suspenso la transición. Finalmente el Congreso eliminó ese párrafo y aceptó la renuncia de Kuczynski con 105 votos a favor. Durante un breve lapso, el presidente del Congreso asumió la presidencia y no pudo resistir la tentación de posar sonriente con la banda presidencial al lado de la bancada de Fuerza Popular. Poco después, el aún vicepresidente Vizcarra llegó al Congreso para tomar juramento y ofrecer su primer mensaje a la nación como presidente de la República frente a un país expectante. No mencionó ni por asomo a su antecesor, algo que confirmaba que el silencio y la distancia entre los dos había sido real. Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país. Este punto final es el punto de partida de una nueva etapa,
de refundación institucional del país, en que la democracia y el respeto por el prójimo sean banderas, dejando de lado los intereses y apetitos personales y priorizando el bienestar de todos. Vizcarra aseguró que su gobierno será firme en combatir la corrupción, que buscará conducir al país por la senda de la credibilidad y la estabilidad, y que la educación, la salud, la generación de empleo y la seguridad ciudadana serán la columna vertebral de su gobierno. Al finalizar su discurso fue ovacionado por todo el hemiciclo. Incluso los fujimoristas, que hace menos de un año exigían su renuncia a la vicepresidencia por el caso Chinchero, aplaudieron de pie al nuevo presidente. Con la superación de la crisis y la asunción de Vizcarra, se inicia una nueva era política cuyo devenir, como se han suscitado las cosas hasta el momento, muy pocos se atreven a vaticinar.